¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto darles nuevamente la bienvenida a nuestro cafecito. Esta noche es de octubre, lunes 19 de octubre, y vamos ya con nuestro cafecito número 24. Estamos recorriendo una serie que tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas, y identificarla, conocerla o recordarla viene a ser sumamente importante, porque es la manera en que nosotros podemos realmente reorientar nuestra vida al confrontarla o ponerla frente al espejo de la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotras como mujeres? Y ya vimos en una sesión anterior su voluntad con respecto a nuestra salud. Vimos la semana pasada su voluntad con respecto a nuestra identidad. Y hoy vamos a ver la voluntad de Dios con respecto a nuestro diseño. La realidad es que nosotros como mujeres somos muy especiales, somos complejas, ¿no? Tenemos muchas dones, habilidades y talentos que Dios nos ha dado, igual que al hombre. Se los ha dado también a ellos, pero son diferentes, ¿verdad? Son para funciones diferentes, y por lo tanto eso nos hace muy especiales para Dios. A nosotras nos dio el don de dar vida, de tener un embarazo, de dar a luz, y nada más eso pues representa una diferencia abismal con respecto al diseño que Dios tiene para el hombre. Entonces, actualmente estamos viviendo tiempos donde las nuevas generaciones tienen muy perdido lo que es el diseño de Dios para la mujer en cuanto a sus características, en cuanto a sus propósitos, en cuanto a sus funciones. Hay muchísima confusión y polémica inclusive, ¿verdad? No es en vano que sea un área tan atacada, la identidad, la sanidad e igualmente en este caso el diseño de la mujer, porque finalmente después de toda la creación, de crear Dios absolutamente a todo e inclusive al hombre, nos crea a nosotros como la cereza del pastel, ¿verdad? Crea también, hay un versículo que dice que somos la niña de sus ojos. Entonces, en muchos casos, el Señor, cuando ejemplifica el valor que tiene una mujer en su reino, ¿verdad? Cuando lo compara con las bodas del Cordero y el lugar que tiene la novia, pues evidentemente en esas bodas. Entonces, vamos a estar conociendo el día de hoy este diseño que Dios preparó con mucho detalle de las características que una mujer, a la luz de sus pensamientos que dejó en la Biblia, debe tener o desarrollar, ¿verdad? Y definitivamente hay, como te decía, una lucha contra el diseño de Dios y como una imagen o un diseño copia, ¿no? Como muchas cosas que hoy tenemos, este es el original y esto fue hecho en China, ¿no? Donde se hace, digamos que en volumen y en otra calidad. Así hay una competencia en donde especialmente las nuevas generaciones, como te decía, tienen una distorsión de su diseño. Y tiene que ver con para qué sirvo, cuál es mi función, ¿verdad? Tanto en la familia como en la sociedad, como en el entorno laboral, empresarial, como madre, como hija. Dios pensó en absolutamente todas esas características. Y te decía que es polémico. Hay un premio Nobel de literatura que hizo una especie de frase o poesía muy corta, se llama William Golding, y él escribió esto que te voy a leer. Dice: creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales a los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que des a una mujer, ella lo hará mejor. Si le das un esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. La mujer engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Si le das basura, prepárate para recibir toneladas de basura. Y esto que en una parte es verdad y en otra es mentira, esta perspectiva que tuvo
obtuvo este premio Nobel de literatura. Primero que nada, ¿cuál es el punto de los grandes errores del mundo? Los extremos. O sea, los extremos, que en nuestro caso de lo que estamos platicando, ¿verdad? Es exaltar a la mujer por arriba del hombre, lo cual pues es un error, porque Dios no, eso no entra dentro del diseño de Dios. Dios nos diseñó como un complemento del hombre. O minimizarla, ¿verdad? Aplastar su valía. Todavía estamos en una generación, en años, ¿verdad? Donde la mujer ha venido teniendo que luchar para tener un valor, para tener igualdad de salarios, para tener igualdad de posiciones políticas. Aún, ¿verdad? Se habla de luchas para la igualdad de género. Entonces, estos dos extremos vemos que siempre estarán fuera de la voluntad de Dios. Dios no es un Dios de extremos, no es un Dios de caos, no es un Dios de confusión. Él creó a la mujer y claramente lo expresa en su palabra como un complemento perfecto para el hombre. Y al hacerlo así, cuando esto se escribió en 1983 y como te decía, sonó muy romántico, muy poético, ahora alguien en tiempos actuales lo tuiteó y decía, bueno, pues que se le levantó en armas, ¿no? Se armó la polémica por precisamente irse al extremo de exagerar la valía de la mujer. Y obviamente todas las que luchan por la independizarse o expresar, que ese es el otro extremo, que no necesitan al hombre para nada, ¿verdad? Que la mujer tiene todo su valor sin necesidad del hombre. Y ahí es donde viene la complejidad, creer que nuestro valor depende de otra persona, sea un hombre, un padre, un esposo. Todas estas son, como te decía, formas distorsionadas de ver el diseño que Dios, que tiene la mujer. Vamos, no hay más que irnos al fabricante, ¿verdad? El manual del fabricante, para nosotros realmente decir, bueno, estas cosas que vemos hoy día en nuestra generación, las que han vivido nuestras madres, nuestras abuelas en generaciones pasadas, vemos que siempre ha habido un gran ataque a identificar claramente el diseño original y no tratar de ser copias o amoldarnos a la moda o a las corrientes que en nuestro tiempo se están viviendo. Ya les tocarán a nuestras hijas y a nuestras nietas otros tiempos. Por eso es tan importante tener clara que la identidad que tiene Dios, porque esa no va a pasar de moda. Esa es una piedra firme en la cual nosotras podemos tener la certeza de que vamos a edificar algo que nada lo va a poder derribar o confundir o quitar, ¿verdad? Y por eso vamos a ver esta cita de estas características, porque son características del diseño de la mujer conforme al corazón de Dios, a los planes y pensamientos de Dios. Dice Proverbios 31:21. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Y aquí yo quiero subrayar esta última frase que dice que la mujer conforme al diseño de Dios se ríe de lo porvenir. Y eso tiene que ver que es una mujer confiada, que es una mujer con paz, que es una mujer con certeza de los planes, de lo que se viene a futuro. Y hoy día estamos, creo que en los índices más altos en que la mujer está sufriendo ansiedad, angustia, intolerancia, emociones, ¿verdad? Que están totalmente fuera de orden, y eso tiene un sinfín de razones, ¿verdad? Un sinfín de motivos, pero lo importante es que entendamos que hay un diseño, y ese diseño dice que la mujer que el Señor creó es para que se ría de lo porvenir, que esté confiada, que su familia está protegida. Cuando dice que tiene vestiduras dobles, habla de que su familia está protegida, que no tiene temor, dice la Escritura, de lo que vaya a venir o de la nieve por delante, o sea, de cualquier cosa que arriesgue, ¿verdad?, a su familia.
dice, y que fuerza y honor son su vestidura. Y eso es bien importante recordar la palabra fuerza y honor. O sea, le está dando a la mujer esas dos características. No es el sexo débil, no es el sexo o el género que necesita de alguien más para valer, porque nos está diciendo claramente aquí que fuerza y honor son nuestra vestidura. Otra característica, y vamos a hablar varias características que algunas están en Proverbios 31, no todas, obviamente Proverbios 31, 10 en adelante nos habla de las características de una mujer idónea, una mujer virtuosa. Y ahí hay algunas de las que vamos a mencionar en esta noche, pero también están en otros versículos donde nos aclaran, ¿verdad? Por ejemplo, Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El diseño de Dios es que tú y yo seamos sabias, que busquemos la sabiduría que viene de lo alto y que podamos realmente corregir o enmendar cualquier área de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestro entorno, para poder edificar nuestra casa y no ser esa mujer necia que la pueda destruir. Proverbios 31 tiene en el versículo 11, dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Aquí le continúa diciendo, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Aquí podemos ver nuevamente cómo en el diseño de Dios, al ser ella un complemento de su esposo, está ligando o amarrando que la mujer le dé bien todos los días de su vida a su esposo y que el corazón de él esté en ella confiado y no carecerá de ganancias, ¿verdad? La confianza que ella le dará hará que él sea próspero. Y es un vínculo que Dios establece entre los que son esposos para definir, para poner un cimiento firme sobre la prosperidad, ¿verdad? No queremos, como dice la Escritura, la prosperidad del impío, la prosperidad del que no busca ni ama a Dios, porque sabemos que existe, y la Escritura es muy clara diciéndonos que esas riquezas añaden tristezas. ¿Verdad? Nosotros no queremos de esas riquezas, queremos de la riqueza que viene envuelta en una protección y envuelta en esta intención de Dios de que la mujer esté confiada, ¿verdad? Tranquila. Y te decía que le pone un candado en 1 Pedro 3:7, dice, vosotros maridos vivid igualmente con la mujer sabiamente, ¿verdad? Aquí hay que tomar la palabra para orar y para orar eficazmente. Si tú estás casada y tu esposo no es sabio, no tiene actitudes sabias o prudentes o conforme a la palabra, hay que orar por ello, ¿verdad? Orar porque Dios les dé sabiduría para vivir con nosotras. Los hombres dicen que es muy difícil vivir con una mujer, que somos complejas, y no digo que no, a veces ni nosotras mismas nos entendemos. Tenemos tantos cambios hormonales, tantos cambios, el equilibrio emocional y hormonal y endocrino de las mujeres es delicado. Entonces, por eso el Señor en otro versículo dice que somos vaso frágil, más frágil, ¿verdad? Entonces, en este mismo que estoy leyendo, dice aquí, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La Escritura nos enseña que tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? El Espíritu Santo. Y ese nos ha sido dado también a nosotras como mujeres. Y entonces aquí nos hace una comparación el Señor de decir, la mujer es un vaso más frágil, ¿verdad?, que el vaso del hombre. Te decía hace un momento, ¿verdad? Nuestro equilibrio emocional, mental, hormonal, es mucho más delicado. Somos más susceptibles a que la inestabilidad, las situaciones de inseguridad, las situaciones alrededor nos desestabilicen. Entonces le dice aquí al hombre, trátala con cuidado, trátala con fragilidad y dale honor, ¿verdad? Como a coherederas de la gracia de la vida. Y aquí es donde te decía que Dios pone un candado, porque dice, para que las oraciones de
el esposo no tengan estorbo. Entonces, si nosotros no perdonamos, que es esta otra característica de la que te estoy hablando, en Proverbios 31 y en Primera de Pedro 3:7, no perdonamos primeramente las ofensas del esposo, en este caso, estamos poniéndole como un cerrojo a nuestras bendiciones, porque si ora tu esposo, en el entendido que orara alguna vez o es un hombre de oración, pues no queremos que sus oraciones tengan estorbo, tenemos que estar soltando constantemente perdón, y eso es parte del diseño que Dios tiene para nosotras como mujeres. Que estemos, el primero que veíamos es que es una mujer que se ríe de lo porvenir, que está confiada del futuro, que sabe perdonar, es el segundo que estamos viendo, que sabe entregarle perdón a su esposo y a sus hijos, porque no quiere acarrear para ellos maldición. Muchas veces nuestros hijos, cuando están creciendo, pueden cometer errores, pueden darnos una contestación mala, pueden lastimarnos con sus respuestas, y nosotros, además de corregirlos, tenemos que soltar perdón sobre sus vidas para que ellos no traigan condenación. Y nosotros, en este caso que estamos hablando hacia el esposo, que es donde Dios hace un vínculo, ¿verdad? Y hace dice la Escritura que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente cuando habla del matrimonio, porque está involucrado Dios, está involucrado el Espíritu Santo, el esposo y la esposa, y entonces hay un vínculo donde si no soltamos perdón, donde si el hombre no sabe vivir sabiamente con la mujer, entonces las oraciones tienen estorbo y entonces no hay respuestas, ¿verdad?, adecuadas, y caemos como en una trampa, caemos en una condición, en un círculo vicioso que viene a perjudicar totalmente nuestro diseño que Dios estableció. En el diseño de Dios también está que la mujer sea una empresaria, ¿verdad? Nosotros no tenemos que dudar si debo solo quedarme a cuidar a mis hijos, a criarlos, y es que eso no está mal, pero también, ¿verdad?, dentro de la Escritura nos enseña que la mujer puede desde su casa, puede aún en sus circunstancias buscar las maneras de ser conforme a Proverbios 31:16. Dice que la mujer, conforme a su diseño, considera la heredad y la compra, ¿verdad? Dice, y planta viña del fruto de sus manos, ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Cuando uno lee Proverbios 31 del 10 en adelante, muchos momentos te puedes sentir a veces hasta frustrada de decir, todo esto tengo que ser, todo esto puedo ser. Esa sería la otra manera de verlo, ¿verdad? Si tú lo ves como todo esto tengo que ser, y no soy ni la 10ª parte de todo esto que se describe aquí, te puedes venir abajo. Pero si tú lo ves como algo que Dios ve, como algo que Dios diseñó y como el potencial que Dios ve en ti, aunque hoy no puedas quizás desarrollar todas esas áreas, lo importante, la palabra nunca es para desanimarnos, la palabra es para edificarnos, la palabra es para animarnos, la palabra de Dios es para motivarnos y decir, todo ese potencial hay en mí, Dios lo ha puesto, y en su tiempo lo voy a poder desarrollar y en su tiempo lo voy a poder manifestar. Entonces, Proverbios 31:16, cuando dice considera la heredad y la compra, te habla de una mujer con independencia financiera, una mujer que puede tomar decisiones, ¿verdad? Que ve cómo van sus negocios y que está al tanto de las empresas. La Escritura inclusive menciona ahí que va y vende y compra y teje y prepara lo que va a vender. Entonces es algo que Dios te ve con un potencial grande, capaz de ser desarrollado, que es como una semilla, ¿verdad? El Señor le encantan los procesos, y eso es parte de lo que también nosotras debemos siempre tener presente, que estamos en medio de procesos y que Él, así como creó la vida, ¿verdad?, desde ser un embrión
hasta irse formando, hasta su tiempo darse a luz, hasta su tiempo ir creciendo y desarrollándose, aprendiendo a caminar, aprendiendo a comer, aprendiendo a valerse por sí mismo, hasta el día de hoy. Entonces, en lo que tú te has convertido. Entonces, todavía hay mucho de ti y de mí que se puede desarrollar y que se puede manifestar. Entonces, otro de los puntos que tiene que ver con la identidad de Dios para nosotras es que somos intercesoras. La mujer es una conexión, muchas veces es esa persona que llega primero a la iglesia, a buscar de Dios, a conocer en su palabra, a tener una relación con Dios. Y de alguna manera en las iglesias hay más mujeres que hombres. Y esto no es algo que es lo que Dios quiera. Uno si es el caso, ¿verdad? Que estás por delante, es para que tu esposo también llegue, para que tu esposo también se interese a través de tu oración, ¿verdad? A través de tu intercesión, tú eres un vínculo para que el resto de tu familia también les sean abiertos los ojos, el entendimiento y quieran, ¿verdad? Conocer al Dios que los creó, al Dios que los ama y al Dios que los está esperando. Entonces, esa función de intercesora, ¿verdad? Lo vemos en distintos versículos de la Biblia y distintas mujeres que hicieron esa función de pedir el favor para otros, ¿no? Un caso de ellos pues fue la Esther, en el libro de Esther 4:8, dice acá que le habían avisado a Esther que había un decreto para destruir a su casa, a su pueblo, y ella se le pide que vaya ante el rey a suplicar y a interceder para que detuviera esa destrucción. Y así es, tú y yo estamos diseñadas para detener cualquier destrucción, interceder por ella, para que el Señor siempre está buscando uno, siempre está buscando a alguien en una casa, en un hogar, que se levante a orar y a interceder. Y esa eres tú, esa es una función que Dios está atento a tus oraciones y busca que tu corazón esté limpio, esté libre, ¿verdad? Para que soltemos todo aquello que nos haya lastimado en un momento dado, porque la Escritura, como te decía, Dios tiene estos candados de seguridad y dice, pues perdona para que tus pecados también te sean perdonados y nuestras oraciones sean escuchadas. Entonces, Dios ha hecho diseños perfectos y esos candados de seguridad que Él ha puesto permiten que no es que pidamos cualquier cosa, sino que pidamos conforme a su corazón. Entonces, todo lo que pidiéramos en el Señor nos será concedido, ¿verdad? Otra de las características de la identidad del diseño de Dios para la mujer es que es una protectora. No en vano nos da el Señor a nosotras la capacidad de embarazarnos, la capacidad de dar vida, sino que en ese punto nos pone un corazón para los niños, ¿verdad? Nos pone, no es que el hombre no lo tenga, pero evidentemente al tener diseños distintos tenemos funciones específicas que Dios ha hecho. Y en Mateo 18:2, Dios nos hace ver la importancia. Ahí Él en este capítulo de Mateo 18 está hablando de la importancia de que dejemos a los niños acercarse a Jesús, que los llevemos a Jesús. Y dice acá, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos niños, y aquí viene el punto, pon atención, si alguno de estos pequeños que creen en mí, alguien lo hace tropezar, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y aquí a mí siempre me ha impactado este versículo porque
el Señor está hablando precisamente de la importancia de que los niños se acerquen a Él. Y muchas veces las heridas de los adultos, las heridas de los esposos, las heridas de los jóvenes, fueron provocadas por gente que les puso tropiezos. Esos tropiezos son esas heridas que les impiden creer en un Dios bueno, que les impiden creer que Dios les ama, que les impiden creer en el potencial que Dios nos ha puesto. Y entonces son lo que la Biblia le llama incrédulos. Entonces, por eso dice el Señor, aquel que se atreva a lastimar el corazón de un niño, que es como tenemos que ser para poder entrar al reino, si lo lastimamos, más te valiera ponerte una piedra en el cuello, una piedra, dice acá, de molino de asno y arrojarte al mar. Porque lo que viene a una persona que hace eso es algo terrible. Dice, ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, dice, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Eso es algo de lo que Dios tiene muchísimo cuidado. Y aquí es en este diseño que Dios hizo de nosotras como mujeres para defender la inocencia, la pureza, la impecabilidad, ese corazón puro que tiene un niño. Y no es que no esté el hombre hecho o capacitado para ello, pero insisto en nuestro diseño de cobertura, de la mamá es la que provoca siempre las reuniones familiares, la mamá es la que siempre está al pendiente de muchos detalles que el hombre por su diseño no fue no tiene esas habilidades. Y sabemos que hoy estamos en un mundo muy complejo, en un mundo que busca robar a muy temprana edad la inocencia. Hoy más que nunca los papás tenemos que estar pendientes de la internet, hoy que tienen los chicos acceso a estos dispositivos donde ya no tienen que salir de casa para encontrarse con la maldad, ya no tienen que ir muy lejos, ¿verdad? A pesar de que no hay escuelas, sabemos que hay muchísimas formas a través de de la internet, de las redes sociales, de que los niños se encuentren con la maldad. Entonces, yo siempre las voy a invitar a que busquen protegerlos aún en esas áreas y proteger en todo lo que esté a nuestra mano su inocencia y su pureza. Eso es una encomienda de Dios y creo que como mujeres, como madres, como abuelas, como tías, tenemos esta gran responsabilidad. Muchas personas, muchos adultos no pueden llegar al Señor y han contaminado sus vidas y han torcido sus vidas y están envueltos en tinieblas porque desgraciadamente sus infancias estuvieron muy atacadas y no es que sea imposible. Hay muchas historias de personas así que han llegado al Señor, pero sin lugar a dudas también te podrán contar lo difícil que ha sido salir de donde estaban para llegar a tener una vida honrosa, decorosa y sobre todo de obediencia al Señor. Entonces, Dios quiere que tú y yo los protejamos. Yo creo que siempre tendremos algún niño, alguna niña que proteger, que cuidar lo que ve, lo que oye, con qué personas trata y conducirla al Señor, conducirlo al Señor. Yo creo que acá en este grupo de cafecito tenemos mujeres jóvenes, tenemos mamás, tenemos abuelitas y todas tenemos una gran labor que hacer, primeramente en oración y también en el día a día al cuidar a nuestra casa. Otra de las del diseño de Dios para nuestras vidas es que tenemos que estar en constante aprendizaje e inclusive ser nutriólogas de nuestra casa. Dice acá, Proverbios 31, dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Nosotras tenemos la encomienda de la provisión física de lo que traemos a casa. Si tu esposo provee todo o tú también traes una provisión económica, esto es como independiente de que casi normalmente quien va al súper, quien escoge las cosas, quien trae la comida más nutritiva, la selección de lo que en tu presupuesto puedes llevar a casa, es la mujer y eso es así
en su mayoría, y lo vemos plasmado en la palabra, ¿no? Cuando dice que Proverbios 31:14 es como nave de mercader, ¿verdad? Es quien trae las cosas desde ahora, pues no es solo ya ir al mercado como en antaño, hasta entrar a Amazon y a tantas plataformas de compra, pero no en esa compra desproporcionada y fuera de presupuesto, sino en esa compra sabia, prudente, analítica, que compara y que revisa qué es lo mejor que tú puedes traer a tu casa. Trae su pan de lejos, lo cual quiere decir que está seleccionado. Dice que se levanta aún de noche y da comida, o sea, planea lo que se va a comer, planea lo que va a nutrir. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, ¿verdad? El diseño que tenemos tú y yo no es comer por ansiedad, no es comer por emociones. Dice aquí que no come el pan de balde. Este diseño de Dios es que somos sabias también para decidir lo que vamos a comer y cuidar el templo del Espíritu Santo, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Ciertamente muchas enfermedades vienen por la manera en que nosotros comemos o hemos aprendido a comer, ¿verdad? Y tenemos que renovarnos y pensar que hay formas, te he compartido, ¿verdad? Que el cuerpo es un excelente mensajero para decirnos dónde estamos cometiendo errores y dónde tenemos que hacer ajustes. La mujer, de acuerdo al diseño de Dios, dice la Escritura que se ejercita. Dice la Escritura que no es una mujer que está ahí sedentaria, fodonga o todo el tiempo sentada frente a un computador, sino que es una mujer que se ejercita. Dice Proverbios 31, versículo 17, dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ¿verdad? Es una mujer de fuerza y no se puede ser fuerte sentado en un sofá o manejando todo el tiempo o sentado. Dice, ciñe de fuerza sus lomos. Es la cintura, ¿verdad? Tiene fuerza en su cuerpo y eso pues solamente se puede lograr haciendo ejercicio, activándote, y cada mujer en su tiempo se lo ha hecho conforme a su entorno, ¿no? Conforme a lo que tu generación antes pues era quizás ir a lavar al río y la mujer se ceñía para poderse echar encima la ropa o la comida o quizás el agua, y en estos tiempos ahora pues es hacer ejercicio, ir al gimnasio, salir al aire libre, subirte a una bicicleta. El punto es el diseño de Dios. Ese es lo importante. Como te decía, los tiempos y las estaciones van a cambiar. A tus hijas y a las mías, a nuestras nietas, les van a tocar tiempos diferentes que quizás hoy tú y yo ni siquiera podemos vislumbrar. Lo que es un hecho es que si seguimos los principios de Dios, esos siempre van a ser literal una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino. Es lo que nos va a enseñar cómo vivir. Y sí, claro que confronta la palabra, claro que dices, híjole, esto no lo he hecho, esto no lo hago, esto lo he intentado y no he podido. Pero, como te decía, la palabra es para ánimo, la palabra es para decir, hay en ti la semilla para hacerlo. Si en lugar de estar riéndote de tus planes, emocionada por lo que viene, feliz por cómo vas a cerrar el año, quizás tú estás angustiada, preocupada, triste, deprimida por el entorno, por la falta de trabajo, por la falta de ventas, por la misma pandemia. Entonces es cuando nosotros tenemos que llevarle todo eso al Señor. Si hay una palabra que recurrentemente el Señor me ha estado recordando en estos días, es: mi carga es ligera. ¿Sí? Por eso su palabra nos enseña y nos dice: venid a mí todos los que estén cargados, ¿verdad? Y afanados y cansados, y yo los haré descansar. Dice, mi yugo, toma mi yugo y mi carga, que es ligera. Y cuando tú y yo sentimos el peso de la vida, el peso de las circunstancias, tenemos que correr ahí, tenemos que correr a su presencia, pasear y decir: sí, Señor, mi vida es fácil. En tus manos mi vida es ligera. En tus manos
todo se soluciona. En tus manos todo toma el rumbo perfecto. En tus manos todo se va a acomodar, todo está bien. ¿Sí? Eso es algo que tienes que decirte a ti misma. David dentro de los muchos salmos que escribió, hay uno que donde dice, ¿por qué te angustias, alma mía? ¿Verdad? Aún hemos de esperar en el Señor. Y Él se está hablando a sí mismo, como en muchas ocasiones tienes que hablarte a ti mismo y decirte por qué te angustias, por qué estás triste, por qué estás preocupada. Ánimo, ¿verdad? Ánimo, que hay quien te sostiene, que hay quien te acompaña, que hay, ¿verdad? Un Dios Padre que nos sustenta y que está preocupado por ti, ocupado por ti y por mí. La mujer en su diseño está hecha para ser amada, para ser honrada, para ser reconocida inclusive. Obviamente en muchos hogares están torcidas las cosas o están de cabeza las cosas, donde la mujer pues ha sido humillada, desvalorizada, no tomada en cuenta, no se ha valorado el trabajo que ella ha hecho. El hombre la ha tratado, y cuando digo el hombre, incluyo al padre, incluyo al esposo, incluyo pues a los hijos, ¿no? Pero especialmente estas figuras de padre y esposo, por generaciones han sido torcidas y han sido distorsionadas. Y cuando la mujer ha tratado de salir adelante, ha sido como que me tengo que defender y tengo que invalidar totalmente al hombre. Y son esos dos extremos, ¿no? La mujer sin valía, humillada, y el típico, en México es muy usual, ¿verdad? El macho mexicano, que era opresor, invalidador, ella no salía, él era el que salía, él podía tener otras mujeres, ella tenía que estar en casa embarazada. O sea, sabemos que ha habido un gran ataque al diseño original de Dios, no solo a la mujer, sino a toda la creación, pero estamos hablando ahorita específicamente de la mujer. Y vemos que el diseño de Dios es que sea amada, que sea respetada, que sea valorada, que sea apreciada. Dice Proverbios 31:28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todos. Esto debería ser el contexto conforme al diseño de Dios, es lo que debe de pasar en cada casa, que para cada hogar la esposa, la mujer, la mamá, sea esta mujer que sobrepasa a todos a los ojos de cada hogar, ¿verdad? Así como para cada mamá, su hijo, su hija es el más guapo y el más hermoso y a quien amas totalmente. Así la mamá alrededor tendría que ser conforme a Proverbios 31:28, que se levanten sus hijos, que se levante su esposo, que la llamen bienaventurada y le alaben por sus hechos, le alaben por sus obras y la consideren que sobrepasa a todas, ¿verdad? Esto es el diseño de Dios para ti. Si no estás viviendo algo así, es porque Dios quiere tomar un lugar en tu corazón, quiere tomar un lugar en tu vida, quiere poner orden. Algo que tenemos que tener claro es que el Espíritu Santo estaba con el Señor, con Dios, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Dice la Escritura que el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de la tierra y veía que estaba así, desordenada y vacía, como quizás en muchos momentos se pueda sentir nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo es un experto en ordenar. Basta ver la creación para saber cuán perfecto y experto es en poner orden donde antes hubo caos. Entonces tú y yo necesitamos esa amistad íntima con el Espíritu Santo para que nos ordene, ¿verdad? Desde nuestra mente, nuestros hábitos de alimentación, nuestras costumbres, nos ordene en nuestra economía, ordene nuestro matrimonio, ordene la relación con nuestros hijos, ordene todo. No hay nada en el ámbito de nuestra vida que el Espíritu Santo no sea un experto en ordenar. Pero Él es un caballero, entonces necesitamos invitarlo, necesitamos afinar nuestros oídos y aliarnos al diseño que Dios hizo
para ti y para mí como mujeres en cuanto a su voluntad. Y voy a cerrar con este versículo que yo desde que lo leí por primera vez, y siempre ha sido así, me vuela la cabeza, me vuelan los pensamientos, porque magnifica, ¿no? Magnifica el lugar que Dios ha dado a la mujer desde que la creó, y de Jesús para acá hay un antes y un después, donde Jesús viene a puntualizar muy claramente este amor, cuidado y de dedicación que quiere que el mundo que rodea a cada mujer le provea. La mujer nace y está bajo la cobertura, protección, amor de su padre, y llega un día en que se casa y pasa a esa protección, provisión, amor, cobertura de su esposo. Ese es el diseño de Dios. O sea, dice que la mujer es una corona para su marido. Dice realmente que somos como la niña de sus ojos. Dice que está cansado de ver los altares llenos de lágrimas por causa de esposos fuera de orden que no han conocido la verdad de Dios. Pero este versículo te decía que desde que lo leí la primera vez me hacía magnificar, y siempre que lo leo me hace magnificar este diseño de Dios para nosotras, el especial cuidado que tiene. Dice que cuando el hombre esté recién casado, imagínate nada más, le dice que no saldrá a la guerra ni a ninguna otra cosa hará, ni se le ocupará, libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó por esposa. Este es un mandamiento, ¿verdad? Donde aclara que el hombre para casarse debía prepararse de tal manera que durante 1 año estaba exento de la ley del gobierno de ser llamado a la guerra. O sea, bastaba que dijeras soy recién casado para que se te quitara de la lista, o también fueras, ahora en tiempos modernos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, cuando la mujer se alivia o da luz, ya no solo en algunos países desarrollados, en México no, por supuesto, pero en algunos países desarrollados también no solo le dan la cuarentena a la mujer, que inclusive en esos países llegan a ser 2, 3, 4, 5 meses, dependiendo pues lo escaso que esté el tema de los niños, y también se le da al hombre sus meses para poder estar en casa en la crianza de ese niño. Aquí en la palabra de Dios vemos que Dios está pidiendo en pocas palabras para que la luna de miel sea de 1 año. O sea, que el hombre esté dedicado, dice aquí, libre en su casa por 1 año, ¿verdad? No para botarse a ver el fútbol, no para irse con los amigos, no para trabajar. O sea, tiene que estar libre 1 año para alegrar a la mujer que tomó por esposa. Y si bien es cierto, hoy se ve verdaderamente casi como imposible que una luna de miel dure 1 año, donde los dos estén únicamente dedicados a conocerse, a amarse, a establecer las bases de un matrimonio. Fíjate qué importancia le da Dios, le da Dios al matrimonio, qué importancia le da Dios a la unión conyugal, que prepara en su palabra la instrucción clara de que el hombre tiene que tomar un cuidado y una responsabilidad de alegrar y conocer a esa mujer que sacó de la casa de sus padres y la trae a formar junto con él, ¿verdad? Una familia, un nuevo hogar. Y es tal esa importancia que dice Dios, para en el mundo, aquí se va a consolidar un hogar, aquí va a haber descendencia, aquí va a haber generaciones, y es importante que esto esté firme. Hoy día, cuando veía este versículo que te decía que siempre me ha impresionado, porque magnifica la voluntad de Dios, el diseño de Dios para nosotras como mujeres y a través de nosotras a lo que es la familia, puedes ver la distorsión tan grande, ¿no? Cuando somos ignorantes de esto,
y a lo mejor del 100% del presupuesto que tiene una familia para una pareja de jóvenes cuando se casa, se echan el 80 o el 90% en la boda, en el vestido, en la comida, en el banquete, en todo eso, y queda una nada, un porcentaje mínimo para irse de luna de miel. Cuando los terapeutas cristianos, especialmente en un libro donde leí que hablaba de este versículo, decía, si bien es cierto quizás no alcances a estar un año dedicado en casa por los tiempos modernos que hoy vivimos en economía, sí prepara que de tu presupuesto que tengas el mayor porcentaje sea para ese tiempo a solas, ese tiempo de conocerse, ese tiempo de intimar, ese tiempo de dejar los cimientos. Y dice, después de un año ya el hombre regresaba a sus labores normales, pero de provisión y de trabajo. Por eso se pedía a la novia con anticipación, porque el muchacho ya sabía desde muy joven que debía tener la suficiente provisión para poder cumplir con este mandato, para de esa manera garantizar que él estaba fundando una familia sólida al alegrar a la mujer que tomó por esposa, ¿verdad? Por eso Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa se ríe de lo porvenir, es una mujer confiada, el esposo está en ella confiado, no carecerá de ganancias, dice la escritura que ella le da bien y no mal. Este contraste, ver el diseño de Dios y lo que sucede muchas veces en las familias que nos rodean por la ignorancia de la escritura. Es muy clara también cuando dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Perecen los matrimonios, perecen las finanzas, perecen la estructura familiar, las empresas, porque nos falta conocimiento para vivir. Necesitamos la sabiduría de lo alto para vivir y en cada una de las áreas y facetas que tú y yo tenemos. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotras, conmigo esta noche. Gracias por dejarme entrar hasta tu hogar, estar ahí contigo y compartir todo esto que nos hace crecer juntas, seguir edificando nuestra mejor versión aún en tiempos de cuarentena. Saber que estamos más fortalecidas, fuerza y honor son nuestra vestidura, y estoy segura que vamos a ir manifestando este contraste que pudiera haber en algunas áreas de tu vida con la palabra de Dios, acotándolo, pidiéndole al Espíritu Santo que alinee todo lo que esté torcido, todo lo que esté desordenado. Él es un experto, como te decía, en poner orden. Si pudo ordenar no solo la tierra, sino el universo entero, ¿cómo no va a poder ordenar nuestra vida? Es el mismo espíritu que le levantó a Jesús de los muertos, dice la escritura, el mismo espíritu que lo levantó a él de los muertos, es el mismo espíritu que está en ti y en mí. Así que te bendigo, te deseo una linda semana, que puedas poner por obra lo que estamos platicando, y si Dios nos permite, nos vemos en la siguiente semana. Si te gustó, si te edificó, si crees que esto te ha bendecido, compártelo con tus amistades. Si tú crees que a alguna de tus familias, de tus amigas les puede bendecir, comparte. Estamos llamadas a ser bendición. Y una de las maneras en que podemos ser bendición es compartiendo lo bueno que nos llega a nuestra vida. Si esto para ti está siendo bueno, compártelo con quien tú gustes, que estoy segura que la palabra de Dios hará en cada una de nosotros aquello para lo que ha sido enviada. Te bendigo, linda noche.